Perdón gente, me quedé dormido. Y bueno gente, ¿cómo andamos? Acá estamos en otro video de Mega Evo Gameplays con otra reseña de producto de Fifine, pero esta vez son dos, que son la mezcladora de Fifine SC3 y el auricular gamer de Fifine H3. Y acá le vamos a estar haciendo una reseña expresa de estos dos productos. Y bueno gente, sin más preámbulo, vamos directo a la reseña, directo a la reseña. Y bueno gente, acá tenemos lo que vendría a ser la mezcladora en sí. Pueden ver que es bastante compacta, no ocupa mucho espacio. Ahora mismo está con las luces apagadas para que puedan ver los botones y el diseño, pero acá tiene el botón para activar el RGB, que si lo aprietan, ahí está, ahí está todo flama el RGB. Mirá nomás esos colores, amigo, todos los colores del arcoíris otra vez. Pueden ver que a medida que yo voy hablando hay una barrita ahí arriba que indica lo que sería el volumen del micrófono, así para poder hacerse una idea de qué tal está sonando de repente. Pueden ver ahí arriba la marca de Fifine y también pueden ver que hay tres conexiones ahora mismo, que serían XLR para conectar al micrófono, USB-C para conectar a la computadora, y ahora mismo tengo unos auriculares conectados para poder monitorear el audio también de la mezcladora. Ahora mismo les estaré mostrando en pantalla las otras clases de entradas que tienen, además de las que ya mencioné. También tiene una entrada para conectar a altavoces en caso de que quieran monitorear el audio así, una entrada para conectar por ejemplo a un celular en caso de que quieran que el audio del celular vaya a la mezcladora, por ejemplo si quieren poner música de fondo. Tiene entrada para conectar headsets y otra clase de micrófonos, entre otros. Y bueno, ahora vamos a estar viendo las características de esta mezcladora. Como mencioné, tiene el botón para cambiar la iluminación en caso de que quieran. Ahora mismo está en el patrón de arco iris, pero si lo aprietan, ahora por ejemplo está en un patrón que va cambiando de color todo de una. Ahora mismo está en un patrón que como que está respirando, por así decir, y ahí ven que va cambiando de color. Ahora tenemos un patrón en el que los botones individuales van cambiando de color así de uno. Y los clásicos, que tenemos los colores individuales en caso de que lo quieran poner así, por ejemplo rojo. Tenemos también amarillo o una especie de anaranjado. Tenemos verde 2, tenemos celeste, tenemos azul, tenemos lila. Y bueno, ahora vamos a estar viendo el resto de las características. Aquí tenemos un botón en caso de que el micrófono que conecten a la mezcladora necesite más poder, entonces aprietan este y ahí ya está. Yo no lo voy a estar usando porque el micrófono que estoy usando no requiere esto, así que lo dejo así. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Podemos ver que tiene deslizadores acá, por ejemplo, como para el micrófono, como para los auriculares, etcétera, etcétera. Te puedes deslizar todo sin problema, es bastante suave la verdad. Y luego aquí tenemos más botones, como por ejemplo, si ustedes quieren silenciar los altavoces que tengan conectados, aprietan este botón y ya está. Pueden ver que se pone en blanco para mostrar bien que ese botón está activo. Lo apretamos de nuevo y ahí ya está. Tenemos acá también el clásico botón para silenciar el micrófono, botón para silenciar el audio que tengan conectado aquí, y también tenemos un botón acá para monitorear en tiempo real lo que sería el micrófono. Entonces yo lo aprieto, ahora puedo escuchar mi voz, puedo monitorear en tiempo real. Y bueno, ahora vamos a continuar con las opciones más interesantes de la mezcladora y vamos a empezar con el cambiador de voz. En pantalla estarán viendo las opciones que tiene una opción para voz de hombre, voz de mujer, voz de robot, monstruo. Vamos a empezar por usar la voz que se supone que es de hombre. Vamos a continuar. Esta sería la voz de mujer, entre comillas. Ahora estoy usando la voz de monstruo. Esta sería la voz de bebé. Y finalmente la voz de sabio, que parece que en cualquier momento voy a decir cuál es el mejor whisky del mundo. Blue Label. Y eso sería la opción para cambiar de voz. Ahora acá de este lado podemos ver una opción que sería como una especie de autotune, por así decir. Tenemos varias opciones que también van a estar viendo en pantalla. Ahora está activado y podemos ver que tiene varias opciones. Sería más notable a medida que voy cambiando el tono de mi voz. O sea, por ejemplo, y acá voy a seguir cambiando entre las varias opciones que tenemos. Y bueno, ahora finalmente tenemos las 4 opciones de acá, que serían en caso de que quieras grabarle efecto de sonido, ya sea desde el micrófono en sí o desde la computadora. Por ejemplo, yo ya tengo varias opciones grabadas acá. Le voy a estar mostrando, como por ejemplo ¿Cómo están, muchachos? Y en caso de que quieran reemplazar alguno de estos sonidos es bastante fácil, simplemente hay que elegir cuál van a reemplazar. En mi caso yo voy a elegir la opción C acá.
y es simplemente cuestión de mantener el botón apretado unos segundos hasta que se ponga en blanco, dicen lo que quieran o graban el efecto de sonido que quieran. Si quieren grabar algo del micrófono tienen que tener la opción para monitorear el micrófono encendida acá, como pueden ver. Y ahora voy a estar reemplazando la opción C, así que por ejemplo voy a decir Fiumba, lo dejamos y ahora sí es que todo salió bien. Fiumba, ahí está, ya tenemos el efecto de sonido configurado. Está un poquito comprimida lo que sería la calidad del audio, pero si es para efecto de sonido, para joder en Discord o lo que sea, yo digo que ya es más que suficiente. Y considerando el precio de la mezcladora, que es bastante económico en comparación a otras mezcladoras en el mercado, la verdad que esto tiene muchísimas funciones. Y bueno, eso sería la reseña de la mezcladora en sí. Y ahora vamos a estar continuando con el Headset Gamer H3 también de Fifine. Y bueno gente, acá tenemos el headset H3 de Fifine. Acá pueden ver cómo se ve conectado con las luces encendidas, pero también estarán viendo en pantalla cómo se ve fuera de la caja, digamos, cómo se ve su diseño. Le van a poder echar un vistazo más de cerca. Y la verdad que es un diseño bastante estándar para lo que sería headset gamer. Pueden ver que acá de este lado tiene los controles normales para subir, bajar el volumen. Y también tiene acá un interruptor para mutear el micrófono, que eso es algo bastante interesante de este headset, que el micrófono que pueden ver acá y también seguramente estarán viendo en pantalla, de hecho que se puede quitar. Ahora estarán escuchando en breve cómo suena el micrófono del headset en sí. Probando el audio del micrófono del headset H3 de Fifine, así es como suena. Y bueno, supongamos que como en mi caso ya tenés un micrófono acá, no necesitas el micrófono del headset, entonces puedes simplemente agarrar y quitar, así, ya está, de una. Bastante fácil, bastante práctico, y obviamente también el micrófono se puede ajustar su posición en caso de que quieran, en caso de que lo usen. Y el auricular también viene con un adaptador en caso de que quieras usar el micrófono del headset, o si quieres usar solo el headset, o si quieres conectar a un dispositivo diferente que no tenga la entrada para micrófono, etcétera. Me gusta bastante esta característica, y como ya tengo micrófono acá, este no lo voy a estar usando, lo voy a guardar. Y bueno, esa sería la reseña de lo que vendría a ser la mezcladora de aquí y también el headset gamer. Y ahora estarán viendo cómo funcionan en acción en un gameplay de Garry's Mod, porque obviamente que Garry's Mod, papá, acá este canal es de Garry's Mod. Y bueno, ¿qué onda gente? Acá estamos de nuevo en el Garry's Mod. Acá vamos a estar mostrando los productos de Fifine. Acá tenemos los auriculares de Fifine, los H3, los headset gamer. Acá al lado tenemos el mixer, calidad full 144p. Acá el mixer de Fifine, todo full HD. Acá al lado tenemos la mezcladora de Fifine, todo full HD, todo flama, todo piola. Escuchar más de todo. Acá tenemos la mezcladora, acá mirá nomás papá. Acá tenemos el micrófono, tenemos todo el setup. Y vamos a estar haciendo un gameplay de Garry's Mod de otro mapa de terror ahí. Vamos allá. A ver qué carajo tenemos acá. Tenemos una radio. A ver, ¿qué es esto? Cállate. Bueno, chao. No quiero salir ahí afuera. Bueno, no te voy a mentir, la verdad que ya me está dando miedo pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver si hay algo más acá atrás. Me parece que no. Si voy acá atrás quizás pasa algo. No sé, la verdad que no estoy seguro. ¡Ya la puta! Y bueno, acá estamos en lo que parece ser una especie de manicomio. Acá tenemos papel higiénico, interesante. Gente, miren, es el esquí toilet, mira, ahí va a aparecer, mira. Ok, efectivamente, estamos en una especie de manicomio. A ver qué hay en la otra puerta, a ver qué hay acá, una caja. ¡Puta madre, boludo! La concha de su madre. Ah, ok. No puedo salir. No, ok, ahí está. Pero salí. Bueno, vamos a ignorar que eso pasó y vamos a continuar con el gameplay. Vamos a ver. Ok. No sé qué onda, pero vamos a salir y por si acaso... ¿Qué? Hola. Ok. Bueno, vamos acá. A ver. Fiumba. Y bueno, vamos a entrar acá al túnel de ventilación. Ay, ok, algo me dice que voy a tener que correr acá, así que yo me preparo porque creo que algo me va a perseguir, así que. Ah, sí, ok, ahí está. Ok, me imagino que tengo que entrar a alguno de estos cuartos, no sé. ¿Qué? ¿Oh?
No, no, boludo, no, me va a agarrar, me va a agarrar. No, boludo, me va a agarrar la criatura. Ah, ¿qué carajo? ¿Ah? ¿Qué? Ok, bueno, dale, voy a salir supongo, no sé, boludo. A ver. No, boludo. El de Five Nights at Freddy. Oh my god! Va a salir el bicho del Five Nights at Freddy, boludo. ¿Qué? El botón no funciona. Ah, ok, acá salió. Chao. Hola. Oh, hola. ¿Qué? Ay, no. ¿Ah? Ok, interesante. Vamos a entrar acá. Oh my god, estamos en Minecraft, gente. Oh my god, estamos en Minecraft. Amorphous. Vamos a entrar acá. No, boludo. Estamos en Slender, el del jueguito de. What the fuck. 12. Por el culo te la hinco. ¿Por qué hay una sandía flotando? Es otro Skibidi Toilet, gente, no puede ser, no puede ser que no. Bueno, gente, vamos a ver qué pasa si nos acercamos al Skibidi Toilet acá, a ver, hola, nada, ok. Bueno, gente, se cancela el Skibidi Toilet, ya no existe. Ok, se cayó la sandía. Ok. ¡Ah, puta! ¿Qué carajo es eso ahí, boludo? Ok, bueno, no sé, vamos a seguir el túnel a ver qué pasa. No es como si fuese que podamos hacer otra cosa ahora mismo. Hola, ¿qué tal? No, boludo, no. ¿Cómo que the end? Un video más, mi gente. Y bueno, gente, acá tenemos otro mapa de Garry's Mod, ya que me pareció que el otro era un poquito corto, así que acá tenemos otro mapa para continuar el gameplay. Y bueno, vamos a salir acá afuera a ver qué hay. Ok, estamos en una casa aparentemente. Un cuerpo muerto. What the fuck, loño. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? Ay. Bueno, gente, se me crasheó el juego, así que vamos a empezar otra vez acá de cero. Vamos a fingir que no pasó nada de eso. No sé, supongo que... Ah, ok, ahora entiendo que era el ruido acá. Bueno, a ver, qué hijo de puta... Y bueno, gente, esa fue la reseña de los productos de Fi-Fine, en este caso el headset H3 y la mezcladora SC3 que tenemos acá. Y bueno, voy a empezar hablando de la mezcladora primero. La verdad que a mí al menos me gustó bastante la mezcladora acá, tiene bastantes funciones y me gusta bastante su apariencia. Me gusta que tiene varias opciones de iluminación, que tiene funciones como para grabar sonidos y en resumen tiene muchas funciones para lo que sería una mezcladora a este precio. Además que para alguien como yo que nunca usó una mezcladora antes, la verdad que es bastante fácil configurar. La verdad la mezcladora me gustó bastante, así que recomendado. Ahora pasando a lo que sería el headset que estoy usando ahora, el H3 de Fi-Fine. La verdad que me impresionó bastante el hecho de que se pueda quitar y poner el micrófono de vuelta. A este precio creo que realmente no vi ningún otro auricular o headset que haga esto, así que me sorprendió bastante al ver. Y también me gustó bastante el hecho de que tiene un adaptador en caso de que justamente no uses el micrófono o necesites conectar a otro lado y necesites una entrada diferente. La calidad de audio la verdad que es un poco rara, es como que se escuchan mucho los ruidos bajos, lo cual a veces llega a dificultar escuchar ciertos sonidos, efectos de sonido, música, lo que sea. Intenté configurar a ver si simplemente era un problema mío, a lo mejor le podía bajar un poco esos tonos, pero la verdad que no pude lastimosamente. Así que tiene características buenas el micrófono, pero también tiene sus puntos bajos, por así decirle. No estoy muy seguro de cómo me siento al respecto sobre este headset, pero igual la verdad que para este precio tiene unas funciones bastante impresionantes. Pero bueno, esa sería la review, la reseña acá de los productos de Fi-Fine. Como siempre, los links van a estar en la descripción en caso de que les interese y quieran revisar. Recuerden dar like, suscribirse, dejar comentario, denme plata, díganme qué video quieren ver para la próxima vez acá en el canal de Mega Evo Gameplays. Y bueno, gente, nos vamos a estar viendo acá en el próximo video cuando haga gameplay del juego de Skibidi Toilet. Así que, gente, sin nada más que decir, me despido. Adiós. El mejor del mundo, Blue Label, de Johnny Walker. Blue Label.